Y ahora sí, comenzamos ya a ver ser testigos hasta lo último de la tierra, capítulo 13 hasta el capítulo 28. Dijimos que las primeras dos partes de Hechos, el Evangelio estaba centrado en ser testigos hacia ¿quiénes? Hacia los judíos. Pero a partir del capítulo 13, ya en el capítulo 11, 12, comienza ya a abrirse un poquito la puerta hacia el pueblo gentil, pero ya a partir del capítulo 13, ya directamente se abre el evangelismo al pueblo gentil. Y aquí hay una transición también, aquí cambia el personaje, seguimos diciendo que el personaje principal es Jesucristo, la obra del Espíritu Santo y Dios, pero digamos el personaje que va a llevar el mensaje ahora cambia y deja de ser Pedro y comienza a ser Pablo, ¿verdad? Aquí viene el primer cambio del nombre de Saulo a Pablo. ¿Se acuerdan que dijimos que por qué era Pablo, por qué se llamaba Saulo y ahora se llamaba Pablo? Es lo mismo, pero mejor, no. Es lo mismo, pero dijimos el nombre de Saulo ahora era pronunciado en el idioma romano y sonaba como Pablo, ¿ok? No es que se haya cambiado el significado, es lo mismo, nada más que ahora es Pablo en el idioma romano. ¿Por qué? Porque era una manera de identificarse con los romanos, ¿sí? Más adelante vamos a ver que él menciona, me hice griego a los griegos, judío a los judíos y así. Bueno, esa es parte de mi nombre. Antes era conocido, ¿verdad?, como Saulo, ahora soy Pablo, que es el idioma romano. Por ejemplo, yo me llamo en español Rubén y en inglés Rubén, ¿verdad? Entonces, así podemos decir de repente Francisco, en español es Francisco y en inglés es Frank, ¿no? Okay, bien. Ya voy aprendiendo inglés. Pero vamos ahora sí avanzar y decíamos que en ese capítulo 13 dice que vamos a titularlo Explorando Nuevos Lugares. Y vamos a ver que en primer lugar encontraremos algunos enviados a la obra misionera. En segundo lugar encontraremos que ellos estaban entregando el Evangelio en Chipre. Y por último vemos cómo ellos entregaron el Evangelio en Antioquía de Pisidia. Ahora aquí vamos a encontrar dos Antioquías diferentes, ¿sí? Vamos a ver ahora sí el mapa. Y Antioquía de Siria es donde ahora se encontraban. Fue una de las primeras iglesias. ¿Recuerdan que mencionamos? De los gentiles. Cuando aquí está Jerusalén. Después Pedro vino a la región de Cesarea, Jope, cuando habla a Cornelio, ¿se acuerdan? Y después dice que aquí está Damasco, que es camino a Damasco donde se convierte Saulo al Evangelio, y después algunos viajan a Antioquía de Siria. Aquí se funda la iglesia de Antioquía de Siria con algunos hermanos, y ahí va Bernabé. ¿Se acuerdan que de la iglesia de Jerusalén envían a Bernabé a Antioquía de Siria? Y entonces ahí Bernabé comienza a hacer una labor, comienza a predicar a los judíos, pero se da cuenta que hay muchos gentiles, y entonces dice, ¿saben qué? Aguántenme un poquito. Y se viene a Damasco. ¿Sí? ¿A Damasco? No es cierto. Se fue a Tarso a buscar a Saulo. Y dijo, bueno, yo tengo a alguien que se especializa, que fue llamado específicamente a predicarle a los gentiles, y se va a buscar a Tarso a Saulo, y entonces regresan a Antioquía de Siria y comienzan a predicar a los gentiles, y dice que el evangelio crecía, se multiplicaba ahí por toda esa región, a través del ministerio de Saulo y Bernabé. Ahora, estando ya en esa iglesia de Antioquía de Siria, es donde comienza el capítulo 13. Y dice que había ahí también algunos hermanos que eran líderes de la iglesia, y dice así, que estaban profetas y maestros. ¿A qué se refiere? Si dijimos que solo había profetas en los libros que encontramos en el Antiguo Testamento, ya había cesado el tema de los profetas. Bueno,
como todavía no estaba completa la palabra de Dios, la Escritura, había personas que recibían el mensaje de Dios y entonces lo transmitían a las personas directamente. Hoy ya no hay profetas. Dijimos, ¿por qué? Porque ya tenemos la palabra de Dios completa. Ya no hay personas que reciban mensaje de Dios que no está conocido para las personas. Todo lo que necesitamos conocer está en la palabra de Dios, ¿sí? Ahora tenemos maestros, tenemos pastores, ¿verdad? Y predicadores que nos transmiten la Escritura. Pero en ese momento había estos profetas, dice, ¿y qué? Y maestros, como hoy en día. Uno de ellos, dice, se llamaba Níger. Otro, esta palabra Níger es una derivación de nigeriano, o la idea o la traducción es negro o negrito, ¿verdad? Entonces creemos que este hombre, Simón, era negrito, ¿verdad? De raza negra. Dice Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, el que estaba reinando en los tiempos de Jesús, ¿sí? Y Saulo. Ahora, dice, ministrando estos al Señor, me encanta porque dice que ellos estaban trabajando. Esta palabra ministrando tiene que ver con ministerio. Warren Wiersbe, en un libro que se llama Llamados a ser siervos de Dios, que les recomiendo que lo lean, define la palabra ministerio. Y aquí es donde surge la palabra ministerio. Ellos dicen, estaban ministrando. ¿Qué significa ministerio? Ministerio significa recursos divinos supliendo necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos, estas personas? Tomando los recursos de Dios, trayéndolo a las personas que necesitaban de Dios, de Cristo, de perdón de pecados, de sanar corazones rotos, de crecer en su vida espiritual, ¿verdad? Como ellos siendo un canal amoroso para llevarles los recursos de Dios para la gloria de Dios y no para la exaltación del hombre. Ahora ellos estaban ocupados, fíjense, punto muy importante, estaban trabajando para el Señor. Y mientras estaban ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora aquí comenzamos a ver cómo en estos nuevos lugares que son explorados, la iglesia que había sido apoyada por Jerusalén, que en su momento envió una ofrenda también a Jerusalén, ahora comenzaba a ser la primera iglesia misionera fuera de Jerusalén. Yo mucho tiempo pensé que quien había enviado había sido la iglesia de Jerusalén, pero ya estudiando mejor me di cuenta que no, era Antioquía de Siria, quien comienza a enviar a otras personas a predicar el Evangelio. Me encanta porque eso es lo que realmente Dios ha puesto en nuestro corazón para que esta iglesia sea así, sea una iglesia misionera. No solo que apoye a misioneros en diferentes lugares, sino que envíe a otras personas a predicar el Evangelio a diferentes lugares. Ahora, ¿cuáles son los pasos que debe de seguir una iglesia misionera? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que es Dios el que llama. Yo no como tal vez encargado, como pastor de esta iglesia, yo no puedo decirle a las personas, tú vas a ir a predicar allá, yo no puedo. Quien llama es Dios, y podemos ver acá, ¿se acuerdan cómo Dios confrontó a Saulo? Y en su momento ahí, él cae a tierra. ¿Se cayó del caballo? No dice, ¿verdad? Bueno, están atentos. Y entonces le dice, te he apartado para algo especial, para que lleves el Evangelio a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Ahora vamos a ver cómo se cumplen esas tres cosas también en la vida de Saulo. Pero me gusta porque tenemos que entender algo que es muy importante. En primer lugar, el que llama es Dios. ¿Se acuerdan cómo fue en Isaías, en los primeros capítulos de Isaías? El Señor llama a Isaías y le dice, oye, necesito que alguien le hable a este pueblo
duro de cerviz, ¿verdad? Duro de corazón, estos necios. Alguien les tiene que hablar. Y Isaías pone muchas trabas. Dice, Señor, bueno, una traba, dice, mi boca está sucia, porque hablo cosas que no edifican, cosas que no son buenas. Y entonces, ¿se acuerdan que viene ahí el ángel? Se le presenta esta situación, dice que con un carbón encendido toca su boca, la purifica, y entonces dice Isaías, heme aquí, envíame. Ahora el que llama, hermanos, es Dios. Quiero decirles algo. Si Dios te llama, tienes que obedecer a Dios. El llamado de Dios es otro punto importante, es irrevocable. Dios no es que te llama y después se arrepiente, no. Dios te conoce, Él te formó desde el vientre de tu madre, te conoce desde la eternidad y aún sabe cómo Él te puede usar. Dios es el que llama. Y si Dios alguna vez te habló, pero tú quisiste cerrar tus oídos, bueno, tal vez es el tiempo en el cual tienes que abrir nuevamente tus oídos y decir, Señor, envíame aquí, envíame aquí. Tal vez el proceso va a ser largo, pero no soy yo el que te va a llamar, tiene que ser Dios el que te llama. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el que confirma. Ese es el procedimiento para enviar a alguien a la obra misionera. Dios le llama, el Espíritu Santo confirma. ¿Cómo confirma el Espíritu Santo? Fíjense bien, ellos estaban trabajando en la obra del Señor, dice, y estaban pasando un tiempo, dice ahí, ministrándose y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo puso en el corazón de los líderes el apartar a Bernabé y a Saulo. Y sabes, Dios va a través del Espíritu Santo poner paz en el corazón del liderazgo de la iglesia para entonces tomar a aquellos que han de salir y compartir el Evangelio hacia otros lugares. Es un procedimiento donde Dios va hablando por medio de su palabra, pero dice aquí que el Espíritu Santo es el que confirma el llamado de las personas. Obviamente nos va a suceder que habrá alguien que diga, yo tengo un llamado, y le diremos, necesitamos orar que el Espíritu Santo nos confirme, ponga paz en nuestro corazón, y entonces vamos a hacerlo. Porque muchas veces podemos decirnos y emocionarnos por situaciones y pensamos que Dios nos está llamando, pero tal vez no es el llamado de Dios, tal vez es las circunstancias, pero si Dios nos llama, el Espíritu Santo nos lo va a confirmar. Y en tercer lugar, dice que la iglesia es la que envía. ¿Sí? Vemos ahí, dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Qué hicieron? Les despidieron. Ahora, no es de que, ¿se acuerdan que dijimos que el imponer las manos era una señal de identificación, de dar autoridad? No se transmitía ningún poder. ¿Qué es lo único que podemos transmitir cuando imponemos las manos a la gente? Gérmenes, microbios, dijimos, ¿verdad? Entonces, no es que estaban transmitiendo un poder especial para que ahora ellos vayan, no, ya eran llamados por Dios y ahora ellos ya iban a ir y estar compartiendo la palabra de Dios. Ellos ya habían sido llamados de parte de Dios. Pero ahora estos líderes estaban imponiendo las manos hacia ellos, identificando de alguna manera, diciendo que ahora ellos tenían la autoridad para enviar a estas personas a la obra del ministerio. Más adelante Pablo le dice a Timoteo, en las cartas que le escribe, dice que así como te impusieron los ancianos las manos, más adelante lo vamos a ver, dice, sigue haciendo la obra a la cual fuiste llamado. Ahora, es algo hermoso. Yo sueño el día en que podamos orar aquí por alguien que va a salir hacia la obra misionera. Que podamos ya definir y levantar a alguna persona que sea llamado y que como iglesia podamos enviar a la obra misionera. Qué hermoso va a ser. Y no solamente que sea una, ¿saben? Yo trabajé por varios años en Argentina en una iglesia haciendo ministerio. Era una iglesia pequeña, no era muy grande, pero tenía más de 80 misioneros que había enviado a diferentes partes del mundo. Impresionante. Estaba enviando constantemente personas, ¿verdad?, a diferentes lugares del mundo.
más de 80 misioneros ya habían sido llevados o enviados por esta iglesia a diferentes partes. Y es un desafío que nosotros tenemos que tomar también y saber, Dios llama, pero quiero decirte algo, repasamos rápido. Dios nos llama a los que están sentados. Dios nos llama a los que están pasivos. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban qué? Ministrando. Ahora, si tú dices, no, ¿sabes qué, hermano? El Señor me llamó mientras yo dormía y me rascaba el ombligo y estaba acostado. Él dicen en Yucatán, mientras pateaba la pared. Yo decía, ¿por qué dicen así mientras pateo la pared? Claro, cuelgan la hamaca y con el pie patean la pared y ya cuando se está parado, vuelven a patear la pared. Ahora, Dios nos llama mientras pateamos la pared. Dios llama cuando estamos activos. Dios llama cuando ponemos nuestros dones y nuestras capacidades al servicio del Señor. Dios nos llama a aquellos que están ahí reposando. Dios nos llamó, constantemente vemos que Dios quiere que estemos activos. Generalmente encontramos aquí que la palabra de Dios nos dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Son verbos de acción constantemente. Dios nos motiva a la acción. No hay creyentes estáticos. No hay. Tiene que haber creyentes activos constantemente. Ahora Dios llama, el Espíritu Santo confirma y por último la iglesia envía. Y ahora entramos a una sección hermosa también, donde vamos a ver cómo ellos comienzan a explorar nuevos lugares, entregando el Evangelio a la zona de Chipre. Vamos a ver, dice ahí versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto malo falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Podemos regresar muy al mapa. ¿Qué sucedió? La iglesia de Antioquía ahora encomienda a Saulo y a Bernabé, que ya se les había unido Juan Marcos, ¿se acuerdan? En el último versículo del capítulo anterior. Y entonces son enviados ahora ahí como ayudante Juan Marcos. Dice que bajan a Seleucia y de ahí toman un barquito o una lancha, no sé bien qué sería, pero cruzan hasta la isla de Chipre y llegan aquí a la ciudad de Salamina. Y ahí entonces dice que cruzan Chipre, o llegan a esa parte de Chipre y comienzan a predicar. Y el procónsul, que era la autoridad máxima en esa isla, era el representante, digamos, dentro del Senado, o dentro de, pues sí, del Senado ahí, para Roma, de ese lugar, Sergio Paulo, les llama para decirles: quiero oír acerca de Jesús. So, ustedes ahora llegaron acá y están hablando de ese Jesús, yo quiero escuchar. Pero encontramos que, en primer lugar, que ellos, cuando van a entregar el Evangelio en Chipre, se les presenta la resistencia del diablo.
Ahora dice, fíjense lo que dice el versículo 8. Pero le resistía Elimás, el mago, o Bar Jesús, dice, un falso profeta judío. Dice, le resistía ahí a que hablaran del Evangelio, porque no quería que ahí este hombre, Sergio Paulo, llegara a conocer a Cristo como su Salvador personal. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Se acuerdan que Saulo había sido llamado a predicar a los gentiles, a los judíos, dice, ¿y a qué? Y a los reyes, a los que están en eminencia? Esa es la idea. Y ahora Saulo, que aquí es donde cambia ya su nombre al romano, comienza a predicarle el Evangelio de Jesucristo a este hombre procónsul, pero encuentra la resistencia. Vimos capítulos anteriores que la resistencia va a venir del lado religioso. Vimos que la resistencia venía también por el lado político, pero ahora sí el diablo se descarga. Se desenmascara y dice, directamente utiliza una persona para resistirse a la predicación del Evangelio y que ese hombre llegara a conocer a Cristo como su Salvador personal. Ahora sabemos y conocemos que nuestra lucha, dice Efesios capítulo 6, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Es así, ahí es donde está nuestra lucha. Y encontraremos aún resistencia espiritual. Pero vean lo que hace aquí Saulo o Pablo. Versículo 10 dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y dice, vemos cómo él obedece al llamado de Dios. Cualquier otro dice, ¿sabes qué? El diablo directamente está presentando resistencia para que predique. Y da miedillo, ¿no? Directamente este es un enviado del diablo diciendo, no. Y impidiendo que se predique. Y no sé cuántas cosas sucederían alrededor de eso. Pero vean la actitud de Pablo. En lugar de echarse para atrás y decir, uy, qué miedo, ¿no? Obedeció al Señor y vamos a ver el resultado de la obediencia. Lo confrontó, le dijo, lo desenmascaró y dijo, oh hijo del diablo, ¿verdad? Dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Ahora, ¿se acuerdan de algún acontecimiento parecido a este? ¿De quién? Ahora, ¿Saulo le deseó lo peor para este hombre? No. ¿Qué sucedió con este hombre? ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Saulo? ¿Qué es lo que hizo Saulo? Lo llevó a la misma experiencia que él vivió. ¿Se acuerdan que dijimos que podría ser como una hipótesis o un pensamiento que el hecho de que sus ojos fueran cerrados le permitiría ver mejor a Dios? Digamos, por eso cuando oramos cerramos los ojos para buscar a Dios de una manera más personal. Ahora, ¿se acuerdan cuando él, en camino a Damasco, cayó a tierra? Dice que sus ojos quedaron cegados. Y dice que de la mano tomaron a Saulo para meterlo a Damasco. Parecido a lo que sucedió aquí con este hombre de Jesús. Ahora, no es que Saulo también le deseó lo peor por oponerse, por ser un instrumento del diablo. ¿Sabes? Él tuvo misericordia de este hombre. Ahora tengo una pregunta. Nosotros somos misericordiosos contra aquellos que aún el diablo utiliza. Aquellos que han dado lugar al diablo en su vida, nosotros somos misericordiosos con ellos. Nosotros los llevamos a que puedan tener una experiencia similar a la que nosotros hemos tenido con Cristo en el momento de conocerle como nuestro Salvador personal. O solamente los hacemos a un lado y decimos, fíjate qué interesante. Ahí entonces Saulo lo lleva a una situación así. Y el resultado no solamente es que este hombre queda ciego, no dice la Escritura si él creyó o no creyó, pero seguramente tuvo tiempo para meditar con los ojos cerrados y reconocer el poder de Dios aún sobre su resistencia.
Pero vemos el versículo 12, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. ¿Cómo? Maravillado de la doctrina del Señor. ¿Sabes? Cuando no tengamos miedo de obedecer al Señor, obedezcamos a Dios aunque encontremos resistencia del diablo. No te rindas, ¿no? Sé misericordioso. Llévale a tener la misma experiencia que tú tuviste con Cristo como tu Salvador personal. No le desees lo peor, pero ¿sabes qué? Habrá resultados. Y uno de esos será que otros crean. Y este hombre que estaba en eminencia, este hombre que era políticamente poderoso, ahora había creído. Y seguramente esto le abriría las puertas para que el Evangelio siguiera corriendo y se multiplicara en Chipre. Ahora, ese es el resultado de la obediencia del apóstol Pablo. Cuando nosotros obedecemos a Dios y predicamos el Evangelio, el resultado lo va a dar Dios. Nosotros solamente tenemos que obedecer. Es lo único que debemos hacer. A pesar de encontrar resistencia, nosotros debemos de obedecer y predicar la palabra de Dios. No tengan miedo. Yo no sé cuántos de ustedes llevaron folletos. La semana pasada les animé, lleven folletos. No los conté, pero creo que se quedaron todos ahí. Lleven folletos, regalen folletos, compártanlo, por lo menos con un folleto. Gracias a Dios por los que se desafiaron y esta semana pudieron compartir el Evangelio a alguien. Ahora, obedezcamos a Dios y el resultado lo va a dar. Pero en tercer lugar vamos a ver, versículo 13, habiendo zarpado, lo coloqué acá como después vamos a tener la oportunidad de hablar más de este tema, pero dice, habiendo zarpado de Pafos, cruzaron ya todo Chipre y ahora dice, salen hacia Asia Menor, que es lo que hoy se llama Turquía. Dice, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, o sea Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora aquí encontramos el regreso de Juan Marcos. Hay varias teorías por las cuales Juan Marcos regresa. Más adelante, Lucas, en su forma muy interesante de relatar lo que sucede, dice, ¿se acuerdan que utilizó anteriormente? Habiendo un hecho no poco, habiendo un problema no poco grande, ¿no? Se menciona así. Más adelante va a mencionar de este evento de Juan Marcos, que regresa a Jerusalén. Ahora, él venía ayudando a Pablo y a Bernabé. Bernabé era tío de Juan Marcos, ¿verdad? Lo traía como un discípulo, pero dice que llegan a Perge, y ya Perge ya era una zona totalmente gentil. Algunos piensan que cuando llegaron ellos a Perge, vio tanta idolatría a Juan Marcos que quedó impactado. Dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo. O sea, no sé cómo será que Dios me utilice acá, pero yo no puedo, y se regresó. Ahora, no sabemos si fue eso, si fue algún conflicto personal, no sabemos bien exactamente qué pasó, pero lo que sí sabemos es que Juan Marcos más adelante es un instrumento útil para la vida de Pablo. Creó un conflicto entre Pablo y Bernabé, se separaron, más adelante lo vamos a ver. Pero quiero decirte algo, más adelante encontramos en la Escritura que Juan Marcos es el que escribió el Evangelio según San Marcos. Ahora, muchas veces en el inicio de nuestro ministerio la vamos a regar. Hemos dicho que algunos sembraron, ¿verdad? Otros regaron, otros la regaron como Juan Marcos, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, quiero decirte algo. A veces nos da miedo regarla o hacer algo mal cuando tenemos que predicar el Evangelio, hacer la obra de Dios. A veces nos da miedo ser parte de un nuevo desafío en la iglesia, de un ministerio. Todos nos vamos a equivocar. Quiero decir eso, todos nos vamos a equivocar. Y Dios es un Dios de misericordia. Pero ¿sabes qué? Tú no podrás experimentar que Dios es un Dios de nuevas oportunidades si no echaste a perder. Si no lo intentaste. Ahora, tampoco Dios te llamó a echarla a perder, ¿me explico? Pero aún así, aunque fallemos, Dios nos da una nueva oportunidad. Y fíjate cómo Dios le dio una nueva oportunidad a Juan Marcos.
que no solamente continuó en la obra de Dios, sino que, ¿sabes qué? Escribió un evangelio. Ahora quiero que te quedes con esto en tu mente. No va a orar Dios a través de tu vida si tú no lo intentas. No queremos, hermanos, quiero ser muy claro, no queremos ser bíblicos, queremos desarrollar lo que la Escritura nos enseña. No somos una iglesia para entretener gente. No somos una iglesia que queremos ser una iglesia de domingo. Queremos ser una iglesia bíblica misionera. Queremos ser luminares en este mundo. Ese es nuestro texto lema. Resplandeciendo en medio de una generación maligna y perversa. No queremos ser luz de mundo. Queremos iluminar. Queremos llevar el evangelio a otros lugares. Pero si no hay personas que se desafíen a nuevos retos, teniendo miedo de que vayan a fallar, pues entonces Dios no puede dar nuevas oportunidades. No pienses que Dios no te va a dar una nueva oportunidad si tú no lo intentaste por primera vez. ¿Me explico? Tomemos el desafío de Dios y vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Versículo 13 dice: habiendo zarpado entonces de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Hay otro mensaje. Dice que aquí de aquí viajaron a Perge. Aquí está Perge, ¿ok? Y de ahí se regresa Juan Marcos hasta Jerusalén. Y después de ahí suben a Antioquía de Pisidia. Esta es la zona que hoy está ocupada por los turcos. Es Turquía hoy en día, ¿sí? Y ahí está entonces Antioquía, dice, de Pisidia. La otra era Antioquía de Siria. Ahora llegan a Antioquía de Pisidia. Fíjense lo que sucede ahí. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, se la pusieron preguntando a Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan que él había sido llamado a los gentiles, a los reyes, a los que están en evidencia, pero también a los judíos? Y aquí vamos a ver la estrategia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todos los lugares donde llegaba, primero iba a visitar, ¿qué? La sinagoga. Y después iba a predicarle a los gentiles. Y aquí vamos a ver cómo sucede y se va a dar esto que se va a repetir constantemente en todos los lugares donde fue Pablo a llevar el evangelio. Extendió el evangelio ahora hacia la zona ahí de Antioquía. Y ahí Antioquía de Pisidia. Y en primer lugar vamos a ver, dice, las palabras del apóstol Pablo. Las palabras del apóstol Pablo. El apóstol aprovechó la oportunidad. Ahora, quiero decirte algo. Yo creo que el apóstol Pablo estaba en todo momento buscando la oportunidad. No esperando la oportunidad, sino la estaba buscando. Buscó porque él fue y entró a la sinagoga. ¿Sí me explico? Ahora, a veces tenemos, no, es que yo estoy esperando que Dios me dé una oportunidad. No, tenemos que buscar la oportunidad. Por eso digo que la Biblia siempre nos habla de ser activos, nos mueve, nos empuja. En la Biblia no existen creyentes pasivos, ¿verdad? Todos son activos. Y ahí dice que el apóstol Pablo fue a la sinagoga, ahora sí esperó a que se presente la oportunidad, pero él provocó la oportunidad. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros debemos de provocar las oportunidades. Hay muchas personas que tal vez si tú vas en el camión y abres tu Biblia o sacas tu versículo de memorización, o algunos aún traen su camiseta con algún versículo o algo y la gente les causa curiosidad y aún preguntan. Ahora, tenemos que tener la actitud del apóstol Pablo de buscar esa oportunidad de compartir. Y ahora se le queda acá, entra en la sinagoga y pues generalmente en las sinagogas tenían esa costumbre de cuando había una visita que venía sobre todo de Jerusalén,
pudiera compartir algo que trajera palabra. Por ejemplo, sabemos la iglesia que nos apoya está en Querétaro, ¿verdad? Que hablan por nosotros, que nos animan. Y si viene alguien de la iglesia de Querétaro, pues a ver, hermano, ¿quieres compartir algo con nosotros? ¿Quieres decirnos algún pensamiento, algo? Sí, hermano, ¿cómo no? Y se para. ¿Sí? Esa era la idea. Pero el apóstol Pablo aprovecha esa oportunidad. Ahora, no solamente nosotros debemos de buscar la oportunidad, sino también aprovechar la oportunidad. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Les dio un estudio de conexión. Les dio un estudio de conexión. Fíjense bien, les voy a leer. Y los que ya tomaron el estudio de conexión, fíjense si no es un estudio de conexión. Pongan atención. Dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, el Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, y por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él en Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora, él les hace un repaso de los eventos más sobresalientes del Antiguo Testamento, un estudio conocido. Ahora, algún vecino te dice: oye, yo tengo ganas de conocer, provócale sed. Somos sal de la tierra, esa es nuestra labor. La sal no solamente frena la corrupción o la contaminación. ¿Quiénes han comido cecina? ¿Alguna vez probado cecina? ¿Saben qué es la cecina? ¿La carne? La carne es salada. Se sala la carne, el bistec, se sala y se deja seca. Ahora, no se echa a perder, ¿no? Como la machata. Como la machata parece. Ahora, ¿por qué no se echa a perder? Porque la sal frena el que se pudra. Ahora, nuestra labor como sal es que frenemos el pecado a través de nuestra vida. Que donde lleguemos diga: cambia el tema porque llegó el hermano. Pero en buen plan, ¿por qué? Porque no es bueno que escuche
el ambiente no. Cambiemos la conversación. Pero también dice que somos sal para provocar sed a los demás. Ahora, provoca sed a tus vecinos. Y cuando te digan, ¿sabes qué? Tengo sed de conocer. Un estudio de conexión. Vamos a abrir un nuevo estudio de conexión. Provoquemos sed. ¿Ves? Ellos buscaron la oportunidad, pero no solamente buscaron la oportunidad, aprovecharon la oportunidad. Y ahí dice que Pablo repasó los eventos más importantes de la iglesia y los llevó hasta el momento de Cristo, y fíjate bien, hasta el momento de su resurrección. Punto importante en la predicación del Evangelio, la resurrección de Cristo. Más adelante Pablo a los hermanos en Corintio dijo: si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. ¿Ven por qué es tan importante que Jesús haya resucitado? Porque ellos creían en el Mesías, pero ahora lo habían matado. La resurrección quería decir que él estaba vivo. El Mesías estaba vivo. El Hijo de Dios estaba vivo. A los judíos, está hablando primero a los judíos. Pero seguro había algunos gentiles que se habían hecho prosélitos, se habían convertido y ahora habían llegado a la sinagoga. Ellos escucharon y vamos a ver la reacción. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, fíjense bien, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora, llega el siguiente día de reposo, siguiente sábado. Y ahí dice el versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora, los gentiles prosélitos que se habían convertido al judaísmo, pero que ahora habían creído en la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, le contaron a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, y les dijeron: hay unos que están hablando acerca de Jesús el Mesías, van a estar nuevamente en la sinagoga el sábado, acompáñanos. Dice que había una gran multitud, dice que casi toda la ciudad de Antioquía de Pisidia se juntó ahí. Versículo 45, vamos a ver la reacción al mensaje del evangelio. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Cómo? Si primero los estaban animando a que perseveraban en la gracia, se animaban unos a otros, pero ahora, ¿sabes qué? El judío se llenó de celos. Recuerden que ellos pensaban que para creer en Cristo se tenían que hacer judíos, proselitos, convertirse al judaísmo y después creer en el Mesías. Dijimos que esa barrera se rompió. Y ahora ya no había que hacerse judío, convertirse al judaísmo para poder creer en Cristo. ¿Me explico? Ahora, hoy en día hay una corriente que habla de eso. Y quiero aclarar, aquí es diferente cuando alguien ha sido llamado a predicar el evangelio a los judíos y entonces toma la nacionalidad judía para poder llegar de una mejor manera a los judíos. Es distinto eso a que yo ahora me haga un judío para conocer a Cristo. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Yo digo: ahora me voy a convertir al judaísmo, ¿verdad? Voy ahora a adoptar todas esas tradiciones, como les mencionaba André en el estudio de Hechos capítulo 10, ¿verdad? Y entonces, para poder ser salvo, no, ese camino ya no hay que cruzarlo. Pero es distinto si yo he sido llamado a predicarle el evangelio a los judíos y yo ahora pues tomo la nacionalidad judía, porque muchos de nosotros tal vez tenemos, si analizamos nuestro árbol genealógico, puede ser que tengamos raíces judías por parte de los sefarditas que se establecieron en España y después vinieron a colonizar. Sorpresa, ¿eh? Yo tengo un apellido que tiene una raíz judía, Razo.
¿sí? Y según tengo raíces judías. Y si podemos comprobar, pues tal vez podemos adoptar una nacionalidad judía. Pero yo no fui llamado a predicarle a los judíos, yo fui llamado a predicar a los gentiles también, ¿sí? A lo último de la tierra. Ahora, ¿podría yo hacer eso? Como lo ha hecho un familiar de unos hermanos que están en la iglesia, con el propósito de llevar el evangelio a los judíos, que es correcto, pero ese camino, dijimos, ya se rompió. Ahora, no debo de hacerme judío, no debo de hacerme para poder llegar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, avanzamos entonces. Estos se pusieron celosos, ¿verdad? Primero, todos recibieron el mensaje del evangelio, pero después los judíos se pusieron celosos y rechazaron el mensaje. Y dice ahí, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que las desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¡Pum! Tremendo. Ahora, si ustedes van a rechazar el evangelio, ¿saben qué? Nos vamos a volcar a los gentiles. Y entonces vamos a ver la reacción de los gentiles. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora, punto importante. No es que Dios a unos elige tú sí, tú sí, tú sí, y tú no, tú no, tú no. No está hablando de eso aquí. Dios había ordenado que se le predique el evangelio a los gentiles. Y todos los que creyeron fueron salvos. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Yo no creo que Dios a unos les dijo tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, y tú no. Tú no, tú no, tú no. No. El evangelio es para todos. Y el que cree es salvo. ¿Vamos? El que pasa la puerta es salvo. Entró al salón de los elegidos. ¿Estamos de acuerdo? Es así. No es que afuera hay algunos elegidos y solamente esos entran. No. Aquí, en el cruzar, en el creer en Cristo, entró al lugar de los elegidos. Eso es lo que nosotros enseñamos y predicamos. No que afuera hay elegidos y el Señor los va a traer en un momento determinado. No. Todos somos llamados, todos, pero algunos creerán y pocos serán los escogidos, los que entran. ¿Ok? Porque dice acá, dice, solo para aclarar, los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes son los ordenados para la vida eterna? Los que creen. ¿Sí? Para todo aquel que no cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el ordenado a creer? ¿El ordenado a vida eterna? El que cree. ¿Ok? Ahora, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas de los oficiales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Una persecución social. Ahora la sociedad, las mujeres distinguidas, las que manejaban ahí a sus maridos políticos, los corrieron. Ahora dice ellos, versículo 51, me encanta esta parte. Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, ahí se fueron hacia la zona de Iconio, un poquito para el este, y continuó la obra del Señor. Y ahí nos vamos a quedar. Pero vamos a ver dijimos tres reacciones. Primero recibieron, después los judíos rechazaron, y cuando entonces viene ahora sí la apertura total de predicar el evangelio a los gentiles, dice que los gentiles se regocijaron. El regocijo, ¿verdad?, es un gozo multiplicado. Esa es la idea de la palabra regocijo, un gozo multiplicado. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, que solo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal puede tener. Dijimos, la gente que no tiene a Cristo puede sentirse feliz, pero no puede tener gozo, ¿sí?, porque es un fruto del Espíritu. Hermanos, prediquemos el Evangelio para que mucha gente no solamente sienta gozo, sino también, dice, se regocije.
sienta un gozo multiplicado en su vida. Vamos a terminar concluyendo en esta hora. En primer lugar, como conclusión, necesitamos activarnos en la iglesia. Tú nunca vas a saber si Dios te llama al ministerio o no. Estoy hablando de tiempo completo. Dios nos llamó a servirle, a todos, a todos nos llama a servirles, a todos nos llama a predicarles el evangelio, pero a algunos los llama a ciertas labores especiales, como a Pablo, a Bernabé, que los llamó para llevar el evangelio a los gentiles. A mí un día Dios me llamó para ser misionero, un día Dios me llamó para ser pastor, ¿sí? Pero un día tal vez a ti te llamará para una obra especial, pero Dios nos llama si estamos pasivos. Como iglesia debemos de activarnos. Hemos hecho el desafío, hemos llamado. Necesitamos empezar a trabajar con los jóvenes, necesitamos trabajar con los niños, necesitamos quien limpie el lugar como servicio a Dios. Necesitamos estar activos, necesitamos como iglesia activarnos con pequeñas cosas. Yo no voy a saber cuáles son mis dones, mis capacidades, no voy a saber para qué Dios me puede utilizar si yo no le sirvo a Él. Como iglesia, activémonos. En segundo lugar, prediquemos sin importar la oposición. No importa cuál sea la oposición que se nos presente, aún una oposición satánica o del diablo directamente. Prediquemos, obedezcamos. Dios se encarga de hacer la obra. Y aunque tú te hayas equivocado, dijimos, como lo hizo Juan Marcos, que causó un tremendo problema, Dios le dio una segunda oportunidad. Y por último dice, seamos un motivo de de regocijo en el corazón de Dios, llevando el evangelio a quien no te conoce. Y si hay alguien que te dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, a veces estamos dale con alguien que no quiere. ¿Sabes qué? Sacudo mis sandalias y le voy a predicar a otro vecino. ¿Sí? Te sales y ya te decía en la puerta de su casa. Está bien, no quieres que te predique, no quieres que te hable más de Cristo, mira, yo ya te hablé. Cuando gustes, ahí estoy, ¿sí? Ahí nos vemos, y me voy a predicar ya. ¿Sí? A veces estamos tan fuerza que queremos que esta persona conozca y se acerque y no quiere, pues no le insistas, no le insistas. ¿Está bien? Mi responsabilidad es llevarte el evangelio, no que creas. Entonces, ¿no quieres escuchar? Bueno, voy con la idea. ¿Sí? Y hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a terminar con una oración y tomar ese desafío de Padre, gracias por este tiempo, porque podemos tomar tu palabra, meditar en ella y, Señor, te pedimos que, así como un día tú tomaste la vida de Bernabé y de Saulo, también, Señor, nos encuentres cada día activos en tu obra. Y también nos desafíes a poder llevar el evangelio a nuevos lugares, a nuevos hogares donde no se conoce de tu palabra, a personas que tal vez no conocen bien cuál es tu plan para nuestra vida, que no se han dado cuenta que viven en una vida de pecado, separadas de ti, sin esperanza de una vida eterna, condenados a una condenación, separados de ti por la eternidad. Y te pedimos que tú pues, nos des la oportunidad, la busquemos y podamos aprovecharla para que otros más lleguen al conocimiento de Cristo. Bendícenos en esta hora y gracias por todas tus bendiciones. Toma el desafío, Señor, que cada uno de los hermanos se ha puesto en este día y úsalos para tu gloria. Que esta semana pueda ser de mucha victoria llevando el evangelio a diferentes lugares. Pero sobre todas las cosas, Señor, que el domingo podamos regocijarnos de ver a nuevas personas que han escuchado durante la semana el Evangelio de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.